Buenos días a todos, soy María Barba del Departamento Comercial de CIPE. Muchas gracias por asistir a este quinto ciclo de seminarios online. Como comentaba ayer mi compañero Pablo, en esta ocasión hemos decidido dedicarlo a una solución que últimamente está tomando bastante relevancia en el tema de la rehabilitación energética, que es la fachada ventilada. Y en el día de hoy nos acompañan como fabricante Nauf Insulation, cuya representante es Esther Pita. Buenos días, Esther. IGRE España, representada por Manuel López. Buenos días, Manuel. Y por parte de CIPE estará María Adrián, que nos enseñará el módulo de H1 de CIPE Cadmen. Y bueno, sin más, pues damos paso a Esther de Nauf. Buenos días, Esther, y los mandos para ti. Buenos días. Buenos días. Te pasamos los mandos, Esther. Buenos días a todos los asistentes. Como bien ha comentado María, mi nombre es Esther Pita y soy la prescriptora técnica de la empresa Nauf Insulation. Y antes de comenzar quería agradecer a CIPE el hecho de que nos haya invitado para participar en este seminario online acerca de fachadas ventiladas. Antes de comenzar con la presentación quería hacer una muy breve presentación o introducción de Nauf Insulation para que la ubiquéis dentro del sector de la construcción. Nauf Insulation es la división de aislamientos del grupo Nauf, que probablemente la mayor parte de vosotros la conoceréis por fabricar placas de yeso, pero en este caso nuestra división fabrica aislamientos, ¿vale? De hecho fabricamos toda la gama de aislamientos, bien para el sector de la construcción, como pueden ser las lanas minerales de vidrio, que en nuestro caso tienen la característica de que las fabricamos con una tecnología que se llama E-Technology, y que a continuación, un poco más adelante, explicaré. Fabricamos también lanas minerales de roca o, por ejemplo, lana mineral de vidrio virgen, es decir, sin ningún tipo de ligante para el sistema de insuflado de lana mineral en muros de doble hoja. En cuanto a las lanas minerales que fabricamos para equipos e industrias, estarían los paneles para los conductos de climatización con denominación Climacoustic o, por ejemplo, estarían, en lana de roca fabricaríamos también mantas, paneles de alta temperatura, burra y coquillas, todo ello destinado al sector de la industria. Fabricamos también en cuanto a los FOAN o a las espumas plásticas nuestro poliestireno extruido con denominación comercial Polifoam y por último fabricamos también paneles de viruta de madera, ¿vale? En este caso la marca Heraclid, que nos pertenece a nosotros. Para que veáis la situación de nuestras plantas, en este mapa podéis ver que se ubican, por ejemplo, aquí están las plantas en las que fabricamos nuestra lana mineral de vidrio. También aparecen las plantas donde fabricamos nuestra lana mineral de roca, paneles de viruta de madera o lana de madera, poliestireno extruido y poliestireno expandido. Como veis, la mayor parte de las plantas están ubicadas en Centro Europa. También tenemos alguna planta tanto en Asia como en el norte de América. Y entrando ya en el tema que nos ocupa de fachada ventilada, voy a comenzar por describir el sistema de fachada ventilada y ver la composición que tiene, qué elementos lo componen. El sistema de fachada ventilada es un sistema constructivo de cerramiento exterior y continuo, ¿vale? Luego hablaremos de las ventajas que tiene el hecho de ser continuo. Y básicamente está compuesto por 4 elementos. El primero de ellos sería una hoja interior, que como veis en la foto está representada por una hoja de fábrica de ladrillo. Como segundo elemento tendríamos una capa aislante que puede ser de diferente naturaleza. Y como hoja exterior o tercer elemento tendríamos la hoja exterior no estanca o lo que comúnmente se conoce como aplacado final o hoja exterior o piel exterior, ¿vale? El cuarto elemento sería la cámara de aire ventilada que quedaría situada entre el exterior de la capa aislante y la hoja exterior que aquí se representa por estos paneles de color marrón grisáceo. Esta cámara de aire ventilada, según normativa, tiene que tener un espesor mínimo de 3 centímetros para considerar que este sistema sea una fachada ventilada. A la hora del funcionamiento de la fachada ventilada,
bueno, funciona de la siguiente. La radiación solar procedente del exterior incide sobre la envolvente de la fachada, parte se pierde, se refleja, pero la otra parte aumenta la temperatura de dicha fachada. Este calor que se transmite a lo largo de toda la hoja exterior por conducción, transmite también calor por radiación a la cámara de aire, ¿vale? Calentando a su vez el aire que está dentro de dicha cámara. Este aire aumenta su volumen debido a este calor y asciende a lo largo de toda la cámara por el fenómeno de convección. Mediante este proceso se genera una sobrepresión en la parte superior de la cámara que induce a la expulsión del aire caliente, pero a su vez en la parte inferior de la cámara se genera también una depresión, ¿vale? Que lo que induce es a la succión de aire exterior, que por lo tanto está más frío. Por lo tanto, lo que se crea es una circulación de aire a lo largo de toda la cámara, que es lo que le da el nombre a la fachada ventilada. Y este mecanismo, esta circulación de aire, se va a mantener durante todo el tiempo en el que se intercambie energía o calor desde el aplacado exterior hacia la cámara de aire. En cuanto a las ventajas que tiene el sistema de fachada ventilada, bueno, la principal sería, como hemos comentado antes, que creamos una envolvente térmica continua, ¿vale? Porque, entre otras cosas, cubrimos todos los cantos o frentes de forjado y, bueno, digamos que ponemos un abrigo a toda la envolvente. Al utilizar un material aislante, una capa aislante, disminuimos drásticamente el valor de transmitancia térmica, aumentando la eficiencia energética del edificio. Otra de las ventajas que tiene es que la capa aislante, al estar por el exterior, aprovecha la inercia térmica del muro y evitamos el típico efecto de pared fría que seguro que muchos de nosotros hemos notado en casa, sobre todo en invierno, cuando tenemos la calefacción a tope, acercamos la mano a la pared y tiene una temperatura bastante desagradable. Otra de las ventajas muy importantes que tiene la fachada ventilada es que por su propia configuración elimina tanto las humedades del cerramiento en la parte interior como las posibles condensaciones intersticiales en el aislante, ¿vale? Independientemente de la zona climática donde se ejecute o esté el edificio con su fachada ventilada. Y la cuarta ventaja, sobre todo, es a nivel estético, ¿vale? Debido a la configuración que tiene la fachada ventilada, nos da pie o nos da juego para poder diseñar con colores, para poder innovar, incluso para colocar, en vez de un aplacado final cerámico o de otra naturaleza, poder colocar placas fotovoltaicas que lo haría incrementar todavía la eficiencia energética del edificio. A todas estas ventajas, el hecho de utilizar un aislamiento, una capa aislante con naturaleza de lana mineral aportaría las siguientes ventajas adicionales. Primero, que la lana mineral, al ser fonoabsorbente, debido a su propia naturaleza, aparte de aislamiento térmico, estaríamos proporcionando también aislamiento acústico. Y la otra ventaja, y es algo muy importante, sobre todo en las fachadas ventiladas, es que la lana mineral tiene un carácter no combustible, ¿vale? Tiene una euroclase A1 o A2 como mucho. Esto es muy importante porque debido a la propia configuración de la fachada ventilada, si en caso de que haya un incendio y se ponga un material combustible, se produce el efecto de chimenea, con lo cual ayudaría a la propagación del incendio y emanaría tanto gases contaminantes como también gotas, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que sea un material no combustible es una gran ventaja. A la hora de instalar la fachada ventilada o de ejecutar una fachada ventilada, teóricamente es bastante sencillo. En principio habría que colocar un entramado metálico, ¿vale? Que sería lo que se utilizaría de soporte para fijar el aplacado final. Y una vez colocado este entramado metálico, que lo podéis ver aquí en las fotos, se procedería a fijar mecánicamente con espigas el aislamiento y en este caso la lana mineral. Normalmente son espigas de plástico para no crear ningún tipo de puente térmico y se colocan unas 3 o 4 unidades por metro cuadrado, a excepción de los cambios de plano, como podéis ver aquí en la foto de abajo a la izquierda, en los que se aumenta en esos cambios de plano las unidades a 5 o 6 unidades por metro cuadrado.
Una vez se haya colocado o fijado mecánicamente el aislamiento, se procederá a colocar el aplacado final o la piel exterior, ¿vale?, sobre la estructura metálica que se ha colocado inicialmente. Y en este caso ya se creará la cámara de aire ventilada que, como hemos comentado, tiene que tener un espesor mínimo de 3 centímetros por normativa. En nuestro caso, dentro de la gama de aislamientos que tenemos para edificación, tenemos una gama específica para fachadas ventiladas, que es la gama Ultraven. De momento tenemos 3 productos fabricados a base de lana mineral de vidrio y están reforzados bien con un tejido o con un velo negro. Vamos a ir viéndolos uno a uno. El primero de ellos sería Ultraven Black, que es un panel en rollo que tiene longitud que van desde 5 hasta 11 metros de largo, ¿vale?, en función del espesor. Cuenta con una conductividad térmica de 0,035 y, como os he comentado antes, se trataría de un producto incombustible, ¿vale?, clase A1. Y en cuanto a acústica, tiene una resistencia al flujo del aire de 5 kilopascales. Como veis, en este caso está reforzado por un tejido negro y este tejido, la función que tiene es que a la hora de fijar mecánicamente el aislamiento y descolgarlo a lo largo de la fachada, el rollo no sufra ningún tipo de desgarro. El siguiente producto se llamaría Ultraven 034. En este caso mejoramos un poco la conductividad térmica con respecto al anterior, bajamos a un 0,034, sigue siendo un producto incombustible. Y en cuanto a las prestaciones acústicas, las mejoraríamos un poco con respecto al anterior producto. Tenemos una resistencia al flujo del aire de 10 kilopascales segundo metro cuadrado. Y por último, tendríamos el último producto, que se denomina Ultraven 032. En este caso la conductividad térmica mejora también con respecto al anterior, bajamos a un 0,032. Comentaros que 0,032 es la conductividad térmica más baja que existe a día de hoy entre los productos de lanas minerales en el mercado, con lo cual estaríamos aquí con el producto top de toda la gama. En este caso también se trata de un producto, como no podía ser de otra manera, incombustible y con una resistencia al flujo del aire de 10 kilopascales, ¿vale?, con lo cual acústicamente también funciona perfectamente. Estos 3 productos son hidrorrepelentes, ¿vale?, con lo cual lo que quiere decir que tienen una absorción de agua a largo plazo de 3 kilos metro cuadrado y a corto plazo de 1 kilogramo metro cuadrado, que son las condiciones que tiene que cumplir un producto para que se le denomine hidrorrepelente. Y están fabricados a base de lana mineral de vidrio, ¿vale?, con la tecnología E, que es lo que os he comentado antes que os iba a explicar. ¿En qué consiste la E-Technology o tecnología E? Pues bien, consiste en que el ligante que se utiliza para compactar las fibras de vidrio, en este caso para crear paneles o rollos a base de lana mineral de vidrio, en nuestro caso esta resina no proviene de derivados de petróleo, tiene un origen vegetal. De hecho, ya en la fabricación de la propia resina se utiliza un 70% menos de energía versus una fabricación de una resina convencional, lo que produce una reducción de compuestos orgánicos volátiles en aquellos paneles o rollos de lana mineral donde se utiliza. Por ello estamos certificados con el sello Eurofins Gold, que es una ecoetiqueta tipo 1. Estamos certificados en cuanto a la calidad de aire interior. Gracias a esta tecnología o E-Technology, el color que tienen nuestros productos de lana mineral de vidrio es un color marrón natural, es decir, no utilizamos ningún tinte ni pigmento y tienen un tacto bastante confortable, ¿vale?, lo cual sería una ventaja sobre todo para los instaladores. Un momento, por favor, parece que estamos teniendo algún problema con la conexión con Esther. Sí, vamos a ver si lo podemos solucionar. Y consumo energético, ¿vale? Tienen que estar por debajo de unos límites, pero para predimensionar el edificio lo que sí que nos facilitan son unas tablas con unas transmitancias térmicas
orientativas, ¿vale? En Plasma he hecho hincapié sobre todo en esto porque va a ser en estas transmitancias térmicas orientativas en las que me voy a basar, o el criterio que voy a utilizar para calcular los espesores de aislamiento. Perdón, parece que estamos teniendo un problema con el sonido de nuevo. A ver si podemos comunicarnos con Esther. Total estaríamos hablando de 800 metros cuadrados. La cubierta consta de 174 metros cuadrados y tiene 440 metros cuadrados de muros de fachada. Y en cuanto a las instalaciones térmicas, tenemos la calefacción en el agua caliente sanitaria que se suministra mediante un equipo individual por planta, que en este caso se trata de una caldera mixta de gas natural que no tiene un rendimiento muy bueno, es un 0,85, no tiene sistemas de refrigeración y no hay aportación solar para agua caliente sanitaria. Bueno, pues con este panorama tenemos que el edificio, o mejor dicho, el cerramiento del edificio está compuesto por estas capas. Sería un revoco exterior de mortero, un muro de ladrillo hueco doble, una cámara de aire ligeramente ventilada, un tabique de ladrillo hueco sencillo y un enlucido interior de yeso, lo que nos daría una transmitancia térmica de 2,01, que es con la que vamos a partir. Como hemos comentado, vamos a situar el edificio en las diferentes zonas climáticas y vamos a utilizar como criterio las transmitancias térmicas orientativas que nos facilita el nuevo código técnico. Calculando según estas transmitancias térmicas orientativas, necesitamos utilizar diferentes espesores para las diferentes zonas climáticas, diferentes espesores de aislamiento me refiero, con lo cual en la zona climática A nos iríamos a 60 milímetros de espesor de aislamiento, zona climática B 80, zona climática C 100 y zona climática D y E 120 milímetros de espesor de aislamiento. En este caso el aislamiento utilizado va a ser Ultraven Black, que es el primero de los aislamientos que os he presentado de la gama de fachada ventilada. Lo que vamos a hacer es, para no mostraros los cálculos en las 5 zonas climáticas, vamos a ver cómo se han calculado los ahorros, emisiones y demás en la zona climática D de Madrid, y luego al final os pondré una tabla de resumen con los datos obtenidos para las demás zonas climáticas. Entonces, vamos a ver cómo se realizan los cálculos para el edificio situado en la zona climática D de Madrid. Y vamos a ver cómo varían los términos de transmitancia térmica, demanda energética, emisiones de CO2 del edificio sin aislamiento y del edificio aislado con fachada ventilada y 120 milímetros de Ultraven Black. Pasaríamos a tener, en cuanto a la transmitancia térmica, un valor de 2,01 a tener un valor de 0,25, que como veis es una reducción de transmitancia térmica muy considerable. En cuanto a la demanda energética, pasaríamos de tener un consumo de 184 kilovatios hora metro cuadrado año a 92, a un consumo de 92, ¿vale? Lo que supone una reducción de un 50%. Y en cuanto a las emisiones de CO2, pasaríamos de emitir 49 kilogramos de CO2 metro cuadrado año a emitir 29, lo que supone un 40% de reducción, ¿vale? Como habéis visto, aquí he diferenciado en color rojo los datos relacionados con el edificio sin aislamiento y en color verde los datos relacionados con el edificio ya con el aislamiento y la fachada ventilada. Los he diferenciado en dos colores porque mediante la resta de estas dos columnas vamos a obtener los ahorros. El edificio, como hemos comentado, tiene una superficie de 800 metros cuadrados dividido en 4 plantas, con lo cual el ahorro energético anual lo obtendremos mediante la resta de la demanda energética del edificio sin aislamiento menos la demanda energética del edificio con el aislamiento y sistema de fachada ventilada. Lo multiplicamos por la superficie del edificio y nos daría un ahorro energético anual de 73.880 kilovatios hora año. Calculando del mismo modo las emisiones de CO2, obtenemos el ahorro ambiental anual, que se obtendría restando de las emisiones de CO2
del edificio sin aislamiento y sin fachada ventilada, le restamos las emisiones de CO2 del edificio con fachada ventilada y lo multiplicamos por la superficie del edificio, obteniendo un valor de 15.496 kilogramos de CO2 al año ahorrados. Extrapolando estos valores a la vida útil del edificio, que la podemos contemplar mínimo en 50 años, obtendríamos un ahorro energético total del edificio de 3.624 megavatios hora y un ahorro ambiental total del edificio de 774 toneladas de CO2. Y en cuanto a una unidad que todos conocemos perfectamente, que son los euros, calculamos el ahorro económico anual, ¿vale? Que lo obtendríamos multiplicando el ahorro energético anual por el coste estimado de la energía para el primer año, que serían 0,13 euros por kilovatio hora. Esto nos daría un ahorro económico anual del edificio de 9.604 euros año. Se ha calculado solamente para el primer año, ¿vale? Porque para sucesivos años habría que contemplar la depreciación de la moneda y el incremento del coste de la energía, con lo cual solamente lo hemos calculado para el primer año. Si tuviésemos en cuenta estos dos factores que os he comentado, seguramente año tras año se iría incrementando el valor del ahorro económico. Bueno, y trasladando, como os he comentado, todos estos cálculos para los edificios situados en las diferentes zonas con fachadas ventiladas y aislamientos con los espesores que os hemos comentado antes, de 60 milímetros desde la correspondiente a la zona A, 80 a la zona B, 100 a la zona C y 120 a la zona D y E, obtenemos los siguientes resultados. En cuanto a las reducciones de CO2, pasaríamos de valores de un 22%, un 23% en la zona de Almería a un 41% en la zona de Burgos. En cuanto a la reducción energética, los valores se moverían entre un 42% y un 62%. En cuanto al ahorro energético anual, estaríamos entre valores de 36.000 kilovatios hora año de la zona a 91.656 kilovatios en la zona E, en Burgos. En cuanto al ahorro ambiental anual, nos movemos en valores de 4.280 kilogramos de CO2 año en la zona A hasta 23.632 kilogramos de CO2 al año en la zona de Burgos, en la zona climática E, correspondiente a Burgos. Y en cuanto al ahorro económico, pues estaríamos nos moveríamos entre valores de 4.741 euros que se ahorrarían el primer año en la zona A, hasta en el edificio entero, hasta los casi 12.000 euros que se ahorrarían en el mismo edificio situado en la zona climática E. Y por mi parte, nada, simplemente me queda agradecer vuestra asistencia y la atención que habéis prestado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Le recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer preguntas a través del panel de preguntas que tendrán en una ventanita, ¿no? Entonces, al final del seminario haremos un turno de preguntas. Así que, por favor, Esther, quédate, que luego habrá una pregunta seguramente para ti. Muchas gracias. Bueno, ahora, antes que nada, me voy a presentar porque ahora voy a seguir moderando el seminario. Soy María Adrián, del Departamento de Soporte Técnico de CIPE Ingenieros. Después explicaré la parte de fachadas ventiladas relativas a CIPE CAPMEP. Ahora vamos a dar paso a Manuel López, que nos va a explicar su parte de las fachadas ventiladas sostenibles con grés porcelánico desde la Casa Comercial Grespania. Buenos días, Manuel. Mi nombre Manuel. es Manuel López y formo parte del Departamento de Soluciones Técnicas en Grespania, fabricante de pavimentos y revestimientos cerámicos de la provincia de Castellón. En primer lugar, pues agradecer a CIPE la oportunidad de darnos esta presentación y, por supuesto, a toda la gente que esté detrás escuchándola, vaya. Soy conocedor, porque participamos en muchas presentaciones en directo con el público presente, que una presentación online de estas características es un poco más complejo, es más duro seguir únicamente la voz de una persona y la presentación de la pantalla del ordenador, con lo cual he intentado pues esforzarme mucho en preparar una presentación lo más dinámica y atractiva que me ha sido posible. En la misma
lo que quiero presentar y los tres aspectos que me gustaría destacar en ellas son las fachadas ventiladas y cómo con ella, junto con un gres porcelánico, que es lo que fabricamos en Grespania, podemos limitar la demanda energética de un edificio, satisfaciendo de esta manera la exigencia básica que especifica el Código Técnico de la Edificación en el documento 1 de ahorro energía. En segundo lugar, como fabricantes de gres porcelánico, lo que nos gustaría, lógicamente, es que todas las fachadas ventiladas pues tuvieran como revestimiento, como hoja exterior, pues un gres porcelánico. Y lo que voy a tratar de mostrar también en el apartado 3, que muestro en el índice, pues son todas las prestaciones y ventajas de tipo técnico que presenta el uso de una fachada ventilada con gres porcelánico. En este mismo punto, en el 3.2, aprovecharé para presentar Coverlam, que es como denominamos en Grespania a un gres porcelánico de gran formato y fino espesor. Estamos hablando de piezas de 100 por 300 centímetros y tan solo 3,5 milímetros de espesor. Y por último, y como novedad en esta presentación, tenemos en Grespania desde hace 3 meses un recubrimiento H&C Tiles y que voy a presentar como recubrimiento fotocatalítico que me permite tener una serie de ventajas. Y lógicamente en una presentación contenida dentro de unas jornadas de fachadas ventiladas hablaremos de las ventajas que tiene en exterior, en fachada ventilada. Y por resumirlas es que podemos mantener una fachada limpia de por vida y además descontaminante. Al final pues tendremos ocasión de resumir un poco todo lo comentado aquí. Bien, empezando por una pequeña introducción, vamos a hablar de pues eso, que es una fachada ventilada y lo que nosotros hemos denominado fachada ventilada sostenible. Aquí no voy a redundar en exceso para no cansar a los oyentes, puesto que Esther ya ha entrado a mi gusto demasiado bien explicando lo que son las perfilerías y lo que lleva y cómo se monta una fachada ventilada. Así que solo diré que una fachada ventilada es una estructura metálica que está apoyada en una hoja principal, sea del material que sea, de ladrillo y demás, que genera una cámara de aire, que es la que le confiere todas las propiedades, con las ventajas consiguientes que ahora explicaré, y que tiene un revestimiento exterior y, lógicamente, un aislante, que de esto ya pues Esther lo ha explicado muy bien. A nosotros, como fabricantes de cerámica, lo que nos interesa, lógicamente, es que en la hoja exterior pues, se coloque gres porcelánico, que es lo que nosotros fabricamos. Bien. Mi presentación se llamaba Fachadas ventiladas sostenibles. Lo que hemos pensado desde nuestro Departamento de Soluciones Técnicas en Grespania es en ofrecer algo diferente de lo que es una fachada ventilada convencional. Entonces, como fachada ventilada sostenible y además eficiente energéticamente, hemos denominado a lo que es una fachada ventilada convencional, con el uso de la estructura metálica, unido a nuestro gres porcelánico, que fabricamos desde hacía bastante tiempo. Lo único que hemos mejorado son los formatos, los tamaños y los acabados, y unido a lo que es el H&C Tiles, que es el recubrimiento de dióxido de titanio, que va a dar unas propiedades que en el apartado número 4 pues explicaré mucho más detalladamente. Simplemente los logos que aparecen aquí en pantalla de H&C Tiles y Hydrotech es simplemente por introducir que esto es una tecnología japonesa, inventada ya por los años 90, muy desarrollada en Japón. Nosotros lo que hemos hecho ha sido comprar esa patente y utilizarla como recubrimiento en nuestros materiales cerámicos y que va a hacer que tengamos, como digo en la transparencia, una fachada ventilada sostenible y además eficiente energéticamente. Vamos a ir desarrollando entonces los puntos de la presentación. Como fachadas ventiladas, pues bueno, más o menos son bastante conocidos. Como decía, la cámara de aire con su correspondiente aislamiento genera una serie de ventajas que hemos, por lo menos en Grespania, las hemos asociado en 4 grupos que aparecen en pantalla. Ventajas de tipo térmico, ventajas de tipo acústico, estéticas por el uso de materiales porcelánicos con una amplia variedad de acabados y luego ventajas de tipo funcional. Voy a ir desarrollando un poco todas ellas, aunque bueno, sería un poco redundar en lo que ha comentado Esther. Pero en definitiva, la principal ventaja viene de lo que son los ahorros energéticos, el limitar la demanda energética del propio edificio, que es lo que está incidiendo tanto el nuevo Código Técnico de la Edificación. Lo que conseguimos con la fachada ventilada respecto a una fachada convencional es incrementar la masa térmica del edificio, aislándolo mejor y por lo tanto pues haciendo que las temperaturas del exterior no incidan tanto en la temperatura que se desea o la temperatura de confort interior. Al mismo tiempo, y esto es un aspecto que las fachadas ventiladas, curiosamente, donde menos utilizan seguramente sea en el sur de España, cuando las fachadas ventiladas, cuando resultan más rentables, más económicamente rentables, suele ser habitualmente con temperaturas medias anuales elevadas. Estamos evitando el impacto de los rayos solares y luego, muy importante también, lo que estamos evitando es los cuentos térmicos que existen en las fachadas convencionales, lo estamos limitando, perdón, aquí, por el hecho de recubrir todo el revestimiento exterior con aislamiento.
Segunda ventaja, derivada también de la cámara de aire y del aislamiento que se utiliza, es el aislamiento acústico. Estos son estimaciones que existen en el mercado de cuánto podemos aislar acústicamente una fachada. Y luego hemos querido destacar, por lo menos un fabricante de porcelánico como Grespania, con un catálogo de más de 3.000 referencias, pues las ventajas estéticas y las posibilidades que para un proyectista tiene el hecho de hacer esa fachada con porcelánico también. Como ventajas funcionales hemos querido destacar, pues, utilizando otro tipo de materiales, pero principalmente porcelánicos, que son materiales que absorben muy poca humedad en los ensayos, inferiores al 0,3%, vamos a tener o vamos a ayudar a mejorar la impermeabilización de la fachada. Al mismo tiempo, con porcelánico, pues prácticamente la limpieza de una fachada se minimiza, aunque bueno, eso va cambiando con el tiempo, y luego el mantenimiento que tiene una fachada ventilada pues es prácticamente nulo, con porcelánico todavía incluso menos. Estamos evitando también, y eso es una ventaja muy importante que hemos clasificado como ventaja funcional, el hecho de evitar las condensaciones por la diferencia de presión de vapor que se producen en las fachadas convencionales aplacadas frente a lo que son las fachadas ventiladas. Esto también está especificado en el documento de ahorro de energía en el punto 1 y se puede conseguir lógicamente con una fachada ventilada y de otra manera no. Bien, ¿qué es lo que podemos ofrecer en Grespania respecto a lo que son las fachadas ventiladas? Pues aquí voy a detallar un poco los diferentes sistemas que tenemos para la colocación de gres porcelánico, de formatos de 30 por 60 centímetros, hasta, como decía, los de Coverland de 1 metro por 3 metros. Para el porcelánico de espesor convencional, habitualmente con espesores de 10 a 11 milímetros, estamos calculando, estamos modulando y estamos haciendo todos los diseños de las fachadas que se nos consultan con un sistema de perfilería que como punto sí que importante que quisiera destacar es que todas las ménsulas vienen ya de serie con una piececita de polipropileno que lo que me está sirviendo es de rotura de puente térmico, ayudando todavía más a enfatizar las ventajas que tenía ya la fachada ventilada de por sí. Con porcelánico tenemos dos opciones, el sistema de grapa vista y el sistema de grapa oculta, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Principalmente el tema económico, tanto que nos acucia últimamente, pues es un punto fuerte de lo que es el sistema de grapa vista. En cambio, el sistema de grapa oculta es un poco más caro, estéticamente más bonito, porque queda aquí la grapa dentro de las ranuras a las que se someten las piezas de gres porcelánico. Aquí viene un detalle de los sistemas de grapas que habitualmente servimos para rematar las piezas pues en extremos, de juntas intermedias y de terminación. Como Coverland, y ahora luego lo destacaré un poquito mejor, es un producto de 3 metros por 1 metro y además de 3,5 milímetros o 5,6 milímetros de grosor. Hemos desarrollado un sistema de pegado químico en el cual pues, la pieza queda anclada a los perfiles simplemente por un producto de tipo químico con el cual tenemos ensayos de que la durabilidad es muy elevada. Y nosotros, como decía, en condiciones de hacer los cálculos de succión de viento, que son las principales cargas de una fachada ventilada, tenemos testado para poder colocar este sistema con absoluta garantía. El sistema de anclaje es un sistema de sujeción mecánico en el cual la grapa queda, por decirlo de alguna manera, de tipo semioculto. En cualquier caso, aquella persona que los temas químicos no le gusten demasiado, pues bueno, esta misma grapa puede revestir lo que es la pieza y de esta manera queda un sistema de retención mecánica también. Pero lógicamente la grapa ha de quedar vista. Bien. Resuelto el tema de las fachadas ventiladas, el segundo punto que va a complementar lo que es la fachada ventilada sostenible es el gres porcelánico, es lo que fabricamos en Grespania, y lo que voy a destacar en este punto principalmente son las ventajas del gres porcelánico como hoja exterior de la fachada ventilada. Aquí aparecen algunas fotos de proyectos que hemos ido haciendo, en la cual, en la primera, pues lo que trato de representar son la durabilidad, la contundencia, la resistencia a la compresión, la resistencia al desgaste que tiene un gres porcelánico. Pero como estamos hablando de fachadas, el punto quizá más interesante o importante sea destacar la elevada resistencia que tiene un gres porcelánico, principalmente si es técnico, si no tiene ningún esmalte, a lo que son los agentes atmosféricos. Quiero decir con ello, el gres porcelánico no va a sufrir alteraciones de color porque incidan altas temperaturas o una insolación tremenda, si es que colocamos una fachada en Almería, como estamos haciendo en la actualidad. No vamos a tener problemas porque al no absorber agua va a resistir los ensayos de cambios térmicos, de heladas, todo esto no le afecta para nada al gres porcelánico. Y la fachada ventilada aporta además el hecho de que al no tener un adhesivo que seguramente no aguanta temperaturas por debajo de 20-25 grados bajo cero, va a enfatizar todavía más ese hecho. Una fachada ventilada con gres porcelánico va a aguantar mucho mejor que otro tipo de fachadas aplacadas o fachadas ventiladas con otro tipo de materiales. Los costes de mantenimiento de una fachada ventilada suelen ser bastante bajos.
todavía más cuando hablamos de una fachada ventilada con grés porcelánico. Y cuando hablamos de gran variedad de colores y acabados superficiales, insisto, y invito a todo aquel oyente a visitar nuestro catálogo porque es de más de 3.000 referencias, como vemos en pantalla, con todo tipo de acabados y colores y formatos. También, y como, bueno, ya no es una novedad en el mundo que vivimos, pero Coverlam es un grés porcelánico que sí que me gustaría insistir y luego redundar también en las fachadas, en las ventajas que tiene en fachadas ventiladas ligeras. Es un porcelánico con las mismas características que he comentado antes, pero con un formato extraordinario de hasta 1 metro por 3 metros y que estamos fabricando en un espesor de 3,5 milímetros, que tiene una malla de fibra de vidrio antirrotura en la parte posterior de la pieza, lo cual le aporta unas grandes ventajas cuando lo utilizamos en una fachada ventilada, porque al final impactos pueden suceder por actos de vandalismo, y luego otra pieza de 5,6 milímetros que también se puede utilizar en fachadas ventiladas y por supuesto en otro tipo de aplicaciones. Lo que nos da un formato más grande es el tener menor cantidad de juntas y dar una continuidad mayor a lo que es el edificio. Mucho énfasis querría hacer en el uso de Coverlam en rehabilitaciones, bien sea con fachada ventilada o sin ella. Coverlam es un producto tan fino que lo podemos colocar sobre materiales ya existentes sin necesidad de molerlos. En el caso de una fachada ventilada, en una rehabilitación de edificios antiguos nos va a aportar además ligereza. Y también como grés porcelánico, en nuestro catálogo también disponemos de una buena variedad de colores y acabados en Coverlam. He querido mostrar algunos ejemplos de obras que hemos ido haciendo, de fachadas. En este caso es un unifamiliar que se ejecutó en Mérida el año pasado con la pieza que se verá perfectamente de 3 metros por 1 metro. Quizá los colores oscuros no sean los más eficientes energéticamente hablando, pero bueno, estéticamente suelen gustar. Una fachada que se ejecutó también en sistema de fachada ventilada en Polonia hace ya un par de años, con las piezas de 3 metros por 1 con el sistema de pegado químico. Son ejemplos reales de lo que es Coverlam y fachadas ventiladas con él. En el punto 4, y para unir lo que era toda la presentación de fachadas ventiladas sostenibles, viene la introducción de lo que es H&C Tiles como recubrimiento fotocatalítico que aplicamos a nuestras piezas cerámicas en la propia fábrica a una temperatura del entorno de 900 grados, es decir, no es un recubrimiento que aplique a las piezas ya colocadas en la fachada, sino que lo aplicamos aquí en fábrica, bajo demanda del cliente. Lo que he insistido al principio con H&C Tiles y Hydrotech es el hecho de que al comprar una patente de tipo japonés, que está aprobada allí desde hace 90 años, lo que nos está transmitiendo es la fiabilidad, la seguridad de que eso ya está aprobado y está funcionando en el mercado. Ahora, aquí en España tenemos nosotros el caballo de batalla para convencer a la gente que esto es así. Todo lo que voy a contar aquí está absolutamente justificado y certificado de laboratorio. Lo primero que suele preguntarme la gente cuando hablamos de recubrimiento de dióxido de titanio es cuánto tiempo dura. H&C Tiles es un recubrimiento de dióxido de titanio y otras partículas metálicas no tóxicas que produce una reacción fotocatalítica que va a producir 3 beneficios. Los beneficios son tener una superficie bactericida, esto no nos interesa en el día de hoy porque matar bacterias en un exterior no tiene mucho sentido, pero para fachadas lo que nos produce es un efecto autolimpiable de la fachada y un efecto capaz de descontaminar la atmósfera. Ahora lo explicaré con un poco más de detalle. Pues bien, esos efectos se producen, ahora también lo entraré un poco más de detalle, y son duraderos en el tiempo, porque lo que se produce es una reacción fotocatalítica produciéndose oxígeno activo que no se consume en la misma reacción, con lo cual eso se regenera continuamente y es una fachada de por vida con esas ventajas. Entrando un poco más en detalle en qué consiste esto, cuando tenemos el grés porcelánico, bien sea Coverlam o grés porcelánico de espesor convencional de 10 o 12 milímetros de grosor, le aplicamos una capa en superficie de dióxido de titanio con otras partículas metálicas y por efecto de agua de lluvia y sobre todo luz solar, lo que nos presenta son 2 tipos de características. El poder de descomposición de materia orgánica y el generar una superficie hidrófila. Y esto se produce porque la luz, al activar el dióxido de titanio, está produciendo oxígeno activo e iones hidroxilo. Estas partículas, principalmente los iones hidroxilo, son ávidas en captar partículas de agua, de la humedad o de la lluvia, y generan una especie de película superficial en la cual es difícil que la materia sólida en general se agarre a la superficie. Por eso decimos que la superficie generada con H&C Tiles es mucho más fácil de limpiar. De hecho, se autolimpia cuando se produce agua de lluvia. Al mismo tiempo,
el oxígeno activo es capaz de descomponer la materia orgánica. La materia orgánica, en forma de grasa u otras partículas, la descomponemos en partículas más pequeñas que, por el hecho de ser hidrófila, deslizarán con mayor facilidad por la superficie de una fachada. Como decía, H&C-Tiles tiene dos propiedades importantes. Bactericida, eliminador de virus y de malos olores en interiores. Esto no es objeto de la presentación de hoy. Y en exteriores, la posibilidad, como decía, de autolimpiarse, de tener una fachada limpia durante más tiempo, durante la vida de la fachada, y la posibilidad de descontaminar el aire. Cuando hablamos de descontaminar el aire, hablamos de que el oxígeno activo es capaz de descomponer los óxidos de nitrógeno que hay en las atmósferas y que se producen principalmente por procesos de combustión en la industria o en los medios de transporte. Estas partículas de óxidos de nitrógeno son descompuestas por el oxígeno activo en presencia de luz solar y descompuestas en nitratos y nitritos que son captadas y eliminadas por el agua de la lluvia. Un dato, insisto, está certificado por laboratorio, es que esta superficie es capaz de descomponer 26,75 miligramos de metro cuadrado por día. Es decir, y un dato que normalmente se suele entender, 1000 metros cuadrados de una fachada con porcelánico con H&C-Tile es capaz de descomponer lo que emiten 75 coches funcionando durante un día de media. Es decir, lo mismo que descontamina una superficie forestal equivalente a un campo de fútbol. Bien, lo que estamos consiguiendo con esto, al destruir lo que son los óxidos de nitrógeno, es la reducción de la lluvia ácida y el efecto invernadero principalmente. Bien, por concluir, lo que hemos logrado es desarrollar una fachada ventilada sostenible, eficiente energéticamente, de manera que nos permite satisfacer las exigencias básicas del documento 1 de ahorro de energía del Código Técnico de la Energía, en cuanto a limitación de la demanda energética. Esto es principalmente, pero como efecto secundario tiene la limitación de las condensaciones y por tanto de las humedades en el interior del edificio, que hemos visto también que estaba en el documento del Código Técnico de Edificación. En segundo lugar, tenemos un revestimiento con porcelánico, imperecedero, reciclable, y con una variedad de colores y acabados prácticamente infinitos. Además, esa misma fachada la podremos ejecutar también con coverlamp, aligerando de esa manera el peso de la estructura, limitando la sobrecarga del edificio, y por tanto, pues siendo muy recomendable, por lo menos así lo pensamos en Grespania, para la rehabilitación de las fachadas de edificios antiguos. Y por último, y como más novedoso, y ahora que durante esta presentación nos hemos hecho amigos de los iconos que he ido utilizando durante la misma, tenemos la fachada ventilada, tenemos el coverlamp y por último el logo de H&C-Tiles, con el cual nos dará como resultado una fachada que mantendrá su estado de limpieza original durante más tiempo y además será capaz de descontaminar la atmósfera. Por lo cual, el resultado es el hecho de tener una fachada ventilada, eficiente energéticamente y sostenible. Para aquel que le interese certificar sus proyectos, comentar que tras estudios que hemos llevado aquí en nuestro departamento, pues existe la posibilidad de, con una fachada ventilada con gres porcelánico, sea o no sea coverlamp, más el recubrimiento de dióxido de titanio H&C-Tiles, podemos obtener para nuestro proyecto hasta 30 puntos LEED. Bien. Simplemente en nuestro departamento técnico, Technical Solutions de Grespania, estamos convencidos de que esta propuesta es innovadora, es eficiente, es también respetuosa con el medio ambiente y sin duda económica. Eso ya depende del producto que se escoja y del sistema constructivo. Por esta razón la hemos denominado sostenible. Bien, si algún oyente desea ampliar la información sobre lo que yo he contado en estos 20 minutos, pues aquí he puesto mi correo electrónico, he puesto mi teléfono y pues que no dude en contactar con nosotros. Vaya. Sin más, pues muchísimas gracias por haber aguantado estos 20 minutos y hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. La presentación ha sido muy interesante, ha despertado también bastantes dudas, que luego ya preguntaré al final, que también, bueno, Esther también tiene algunas preguntas, o mejor dicho, hay también preguntas para Esther. Bien, aquí seguimos. Aquí seguimos, de acuerdo, pues luego os las haré. Vale, ahora lo que vamos a hacer, vamos a continuar la tercera parte de la presentación, que es cómo están las fachadas ventiladas en CIPE-CAPNET. Antes que nada, comentaros un poco la presencia de los dos fabricantes de los que hemos hablado hoy, es decir, de Nauf Insulation y de Grespania, en generador de precios. Desde la web de generadordeprecios.info podemos acceder en el apartado de fabricantes a todos los fabricantes que tenemos en el generador de precios. En concreto,
Si entramos en Nav Insulation, podemos ver en qué partidas se encuentran. En concreto, bueno, están en todas estas, pero de lo que se trata hoy es de las fachadas. Vamos a ver. Sería en... Un segundo. Ah, no, perdón. Estaríamos hablando de los aislamientos. Aquí, en aislamientos, en la parte de fachadas y medianerías, eso es. Aislamientos del exterior de fachadas ventiladas. ¿De acuerdo? Sería dentro de aislamientos e impermeabilizaciones, aislamientos, fachadas y medianerías, aislamiento por el exterior en fachadas ventiladas. Esto que estamos viendo aquí, estoy mostrando la partida únicamente del aislamiento, que se le pone a la fachada, después lo veremos compuesto de encircame cuando generamos una fachada ventilada. ¿De acuerdo? Es un componente que se puede repetir en muchas fachadas. Por otra parte, del fabricante Grespania, lo que tiene en encircame respecto a las fachadas es directamente un elemento de fachada ventilada de hoja exterior de placas de gres porcelánico. Fijaos en esta pantalla porque después la vamos a ver de nuevo en CIPECAM. ¿De acuerdo? Esto he accedido a través de la web. También, si tenemos instalado el programa CIPE, podríamos entrar dentro de los programas de gestión en el generador de precios. De todas maneras, lo que nos ocupa hoy es estar dentro de instalaciones CIPECAM, que es un programa pensado para hacer el cálculo de los distintos apartados del código técnico cuando se hace un edificio como obra nueva. Es un programa gráfico que, bueno, muchos de los asistentes ya lo conocen, seguro. Y se puede resolver muchas pestañas y ahora mismo en concreto vamos a hablar de la de, dentro del estudio térmico, el H1, que como sabéis ha sufrido una modificación desde marzo y ahora pues estamos en el H1 2013. Entonces ahora lo que estoy haciendo es abrir un archivo en el cual tenemos un bloque de edificios y en este bloque podemos ver, bueno, voy a verlo en la vista 3D, simplemente voy a mostrar una representación 3D para situarnos un poquito de qué es lo que tenemos. Pues es un bloque de 8 viviendas, se encuentra rodeado de algunos edificios, por tanto ciertas fachadas, bueno, ciertos cerramientos son medianeras, otros son fachadas. Vale, pues es de esta manera, ¿no? Entonces, aquí en el programa podemos definir los elementos constructivos. Si vamos aquí a muros y particiones, editar, seleccionamos una fachada cualquiera, pues vemos cómo se ha generado, de dónde procede. En este caso viene del generador de precios, ¿no? Y pues el ejemplo inicial que tenemos es una fachada cara vista, tradicional, digamos. Entonces, esta obra podríamos calcular, de hecho ya la tengo calculada, y en datos generales le he dicho que calcular el H1 2013, pues podemos generar el listado un listado bastante completo. El listado lo voy a poder generar cumpla la obra o no cumpla, con lo cual es muy interesante porque me sirve para analizar dónde tengo las pérdidas en caso de no cumplir y saber dónde puedo actuar, dónde me interesa actuar. Entonces aquí tenemos ese listado que por supuesto se puede exportar a distintos formatos, por ejemplo PDF, para verlo cómodamente mientras estoy mirando mi pantalla. Y me sale un listado completo del resultado. Me puedo ver, bueno, pues en este caso es una obra en la cual no se cumple la demanda de calefacción, sí que se cumple la demanda de refrigeración. Puedo ver por qué, en forma de gráfico, pues el balance, ¿no? del edificio mes a mes. Por cierto, sobre este tema, sobre el cumplimiento del H1, hay otro vídeo en el canal de CIPE, que os recomiendo ver, que es muy interesante. Bueno, aquí sería pues las pérdidas por los cerramientos, ¿no? Pues elementos constructivos pesados. Puede ser cerramientos verticales o horizontales. En concreto, si sigo bajando,
el listado de los perfiles de uso, me iría al apartado 231, que es la composición constructiva, elementos constructivos pesados, donde puedo ir viendo los distintos elementos que forman parte bueno, por los que hay pérdidas, el calor cedido, que vatios hora año, entonces puedo consultar por una parte la tramitancia del elemento y la pérdida que está suponiendo. En concreto, además, el programa dice qué porcentaje de la transmisión de carga, qué porcentaje de la pérdida total es a través de los cerramientos. Entonces, en este caso es el 42,4%. ¿Vale? De la pérdida del envolvente, el 42,4% es por los elementos constructivos pesados. Entonces, esto me interesa reducirlo. Entonces, voy a ver, bueno, aquí puedo ver todo el detalle, por supuesto, por toda la pérdida por elementos constructivos pesados, ligeros, es decir, por ventanas, tanto verticales como horizontales, es decir, los lucernarios. Esto tendría aquí más abajo, elementos constructivos ligeros, y el tema de los puentes térmicos, que también ha comentado uno de los ponentes, ¿no? Por supuesto, el programa hace ese análisis. ¿Vale? Que tendríamos ese listado. Bueno, voy a explicar cómo se introduciría en el programa una fachada ventilada. En este caso, lo que voy a hacer es que quiero cambiar directamente, sustituir la fachada que había puesto inicialmente en la obra, estoy en fase de diseño, por otra con fachada ventilada. La forma más cómoda sería ir a elementos obra, para selección de materiales y equipos, y meterme en elementos constructivos fachadas y hacer aquí un cambio en la selección. Al ser la única tipología, si la cambio, estoy cambiándolo para toda la obra. Es la forma, en este caso, más cómoda. Entonces, en vez de esta sección de fachada cara vista, voy a elegir fachada ventilada. Y, bueno, como veis, tenemos varias opciones, con hojas de fábrica, de piedra natural, placas cerámicas, placas de resinas termoinductibles o fachada ventilada con paredes composite. En este caso vamos a elegir fachada ventilada con placas cerámicas. Si entro aquí, hacer una selección porque sabes que es un generador paramétrico, entonces tengo que ir eligiendo los distintos parámetros para componerme mi fachada. Voy a elegir el revestimiento exterior y sistema Grespanian, que es lo que antes, al principio de la explicación, he mostrado. ¿Vale? Entonces aquí podría hacer mi selección del tipo de sistema de colocación, las dimensiones de la placa, el estilo que quiero seleccionar, las distintas series, los colores. En esto entiendo que, por ejemplo, que Manuel los podría asesorar exactamente en la selección. Si va a llevar este recubrimiento del que hablaba. Vale, por otra parte, haríamos la selección de la cámara de aire, el espesor de la cámara, el aislante térmico. Aquí es donde en el aislante térmico entra la función ISO. ¿Vale? Como decía, esta selección que estamos viendo aquí es la que se podría hacer. Bueno, es lo que para que mostré antes. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Aquí hago la selección del espesor. Perdón. Sería seleccionar la cámara, el aislante térmico, la hoja principal que quiera poner y se va a llevar donde va a llevar un transversal. En principio lo voy a dejar así, de esta manera. Y aceptar. Si ahora hago una selección en cualquier cerramiento, que lo he cambiado, puedo ver cómo se ha compuesto. Vamos a ver, en este caso, voy a poner un valor que se ajuste a lo que me exigen en el H1 para la zona climática en la que me encuentro. Yo no había dicho, estoy calculando en una zona B3, realmente en Valencia. Entonces voy a elegir, ya aprovecho para comentar que sería conveniente, al hacer la selección, elegir un valor que esté dentro de los valores aconsejados en el apéndice del H1 para los muros. Entonces, al ser en zona B, pues que tenga al menos una transmitancia cerca, como máximo de 0,38 vatios metro cuadrado Kelvin. Entonces, 0,38 voy a poner un poquito más de espesor de aislamiento.
Perfecto, ya estoy dentro de esos valores aconsejados. No son obligatorios, pero sí aconsejados, entonces me voy a ceñir a ello. Y ya, nada, con el cambio que he hecho de la fachada, vuelvo a calcular. A ver, mientras calculo, estoy abriendo el documento que he generado antes para hacer una comparativa. Un momentito. Está procesando. Veo que están saliendo preguntas. Aprovecho para contestar una de las preguntas que me están haciendo. El tema de si se puede importar CPCAM, geometría y componentes de los cerramientos desde Revit. Bueno, a ver, cuando se hace un archivo, se abre una obra nueva desde CPCAM, se puede importar un IFC, que es un archivo de intercambio de los que genera Revit, igual que Allplan o Archicad. Entonces sí que se puede importar la geometría, es lo que lee, pero lo que son los componentes, es decir, la composición de los elementos constructivos, se tiene que hacer ya desde CIPE. Tenemos un asistente que lo que encuentra es que hay diferentes tipos de cerramientos, eso sí que lo distingue. Pero me pregunta cómo se componen esos cerramientos. Entonces se me abriría el panel en el cual puedo decirle, pues, creármelo por capas o a través del generador de precios, que es en este ejemplo que estamos desarrollando ahora, viene del generador de precios. Y otra pregunta. Claro, a ver, cuando yo creo una fachada, otra pregunta que me hacen, al definir un cerramiento desde cero, hay una casilla que es la de la cámara de aire, donde se le dice si la cámara es o no es ventilada. Entonces, así es como el programa luego hace el análisis de los puentes térmicos de la fachada. ¿Vale? Bueno. Estamos al final, pues como hemos visto, hemos hecho el cambio, tener aquí un error en el cual no cumplían la demanda energética de calefacción del edificio. Ahora tenemos un resultado positivo. Ya cumplimos la demanda de calefacción y en concreto, si nos vamos al punto de composición constructiva, hemos reducido el porcentaje que supone la pérdida a través de los elementos constructivos pesados al 33%. Pues bueno, ya un análisis más completo, pues por supuesto se puede exportar a PDF, hacer comparativas, un análisis que queramos. El tema de lo del tema, bueno, que quiero, ahora que todavía estoy con la pantalla, con el control de la pantalla, voy a mostrar una cosa, que es que cuando yo creo un elemento de generador de precios, lo puedo desvincular
y ver cómo se ha compuesto, es decir, qué casillas tiene activadas, ¿no? Entonces, una fachada ventilada tiene la pestaña de ventilación, la opción muy ventilada. Entonces, si alguien tuviera que hacer a mano una fachada ventilada, que sepa que la forma de decírselo es indicando ventilación muy ventilada. De acuerdo, pues bueno, esta era lo que yo quería mostrar hoy sobre las fachadas ventiladas dentro del CIPE-CADME. Y ahora, si les parece, muchas gracias por la atención. Ahora, si les parece, vamos a hacer el turno de preguntas. Vamos a ver, porque sí que hay bastantes. A ver si hacemos una selección. A ver, vamos a... Esther, Manuel, ¿me oís bien? Sí, perfectamente. Sí, vale, muy bien. Pues sí, de acuerdo. Pues a ver, una pregunta que además se ha repetido varias veces, que es para Esther, de Nauf Insulation, es si tiene que haber un espesor o un espesor mínimo de la hoja interior. Si hay es decir, esos ejemplos que has mostrado, etcétera, si están pensados con una hoja interior tipo, porque algunos clientes, algunos usuarios han fijado que eran ladrillos de triple hueco. Sí, a ver, en este caso el ejemplo, espera, déjame un segundo que lo revise. En este caso creo que la hoja interior era un ladrillo hueco doble. ¿Pero hay un espesor mínimo que deba tener la hoja interior? En principio no, porque de hecho nuestros compañeros de grupo Nauf Placa de Yeso tienen desarrollado el sistema de fachada ventilada sobre Aquapanel y el espesor que tienen de hoja interior es muy, de hecho no es ni tan siquiera una hoja de ladrillo, es una hoja de placa de cemento y el espesor es muy pequeño. Es muy pequeño, creo que no llega a 2 centímetros. De acuerdo, vale, muchas gracias. Pues eso había bastante interés en ese tema. Y luego, otra pregunta para Esther, que ¿cómo se consigue que los productos Ultravent sean hidrorrepelentes mediante la lámina exterior o mediante algún producto hidrofugante? Esta pregunta la ha hecho Gonzalo Souto. Vale, la lámina exterior en el caso del producto Ultravent Black sí que es verdad que tiene una naturaleza tirando a plástica, con lo cual sí que colabora a que el agua no penetre en la lana. Pero realmente la hidrorrepelencia se la dan unos aditivos siliconados que se introducen a la hora de fabricar la lana mineral. Vale, porque de hecho los dos productos que son paneles, no el revestimiento exterior que tienen no es un velo de vidrio, no es un revestimiento tipo plástico, con lo cual a nivel de hidrorrepelencia no funcionan. Funciona la lana mineral, lo que es el aislamiento de lana mineral. No sé si lo he aclarado. De acuerdo, yo creo que sí. Muchas gracias. Pues otra pregunta más. En este caso, sí. Manuel Oniste comentaba, o ha entendido que ha dicho que el espesor mínimo de la hoja exterior debía ser de 3 centímetros para considerarse una fachada ventilada. Creemos que en realidad no ha sido así, ¿verdad? Es la cámara. No, corrijo. El espesor mínimo, según código técnico, que tiene que tener la cámara de aire para que se considere fachada ventilada. De acuerdo. Pensábamos que era así, pero para que quedara claro, que no hubiese ningún malentendido, por eso, porque precisamente después hemos estado, bueno, el tema de las placas de GRES tiene un espesor bastante menor, con lo cual eso podría ser un poco ambiguo para la duda. ¿De acuerdo? Vale. Pues a ver, creo, un momentito, por favor. No hay ya ninguna pregunta más para ti, Esther. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ahora las otras preguntas son para Manuel. Una pregunta era sobre Grespaña. ¿Cómo se soluciona, si tenéis alguna solución para la acción de impactos en la zona inferior, que es la más expuesta? Sí, las soluciones que solemos ofrecer en estos casos es o bien hacer una fachada aplacada hasta 2,5 metros o 3, esa es una opción, entonces descartamos en este caso la fachada ventilada, pero vaya, dependiendo del recinto, a lo mejor si no es de acceso público, pues muchas veces se sigue colocando fachada ventilada y lo que se aumenta es simplemente la perfilería, a modo de refuerzo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una pieza de cerámica
de 45 por 90 centímetros o de 3 por 1, pues incrementas el número de perfiles, incluso muchas veces cambiando el tamaño de los perfiles o la forma, en vez de ser un perfil en T o en L convencional, pues ponemos omegas u otras cosas que refuerzan la estructura. Entonces, en vez de distanciar los perfiles, por ejemplo, pues 90 centímetros, pues se distancian 45 centímetros. Esa es una opción. Otra opción que siempre se suele recomendar, ya independientemente de la altura, es el enmallado de las piezas, en este caso en las roturas por actos vandálicos que no se pueden evitar, pues evitan el desprendimiento o la caída de piezas. Es decir, un señor que lance un objeto o le pegue un martillazo a una pieza, pues lógicamente la romperá, pero la pieza se quedará colgando de la malla y no tendrá desprendimiento en la vía pública. Estas son las soluciones. De acuerdo. Y en el caso de que una pieza se llegara a romper, ¿cómo se haría un cambio de una pieza? Nos pregunta Miguel Serra. Bueno, eso depende del sistema utilizado, pero las piezas normalmente si se llegan a romper, pues lo que tenemos que hacer, bueno, se rompe por actos de vandalismo, no se pueden romper por otra cosa, pues simplemente la pieza se termina de romper, se limpia de la pieza, o sea, de lo que es el sistema de la estructura y se coloca otra, sin más. Normalmente, supongo que lo preguntará el que haya hecho la cuestión, por los sistemas de anclaje, por las grapas que tienen, posiblemente se pueden desplazar, se pueden girar con unas tenazas, a mano, depende del sistema de perfilería. El nuestro concretamente simplemente con unas tenazas se dobla un poquito las pestañas de las grapas y la pieza se inserta. A lo mejor muchas veces es necesario sacar dos piezas e insertarlas al mismo tiempo. Pero bueno, eso son casos que suceden, es una pregunta muy habitual y realmente en la realidad yo no me la he encontrado nunca. Ya, bueno, pero que está previsto, hay solución. Sí, no sé, sí, claro, es muy sencillo, es muy sencillo. De acuerdo. Un momentito. Voy a ver. Pues sobre lo de el tema, también está preguntando también para Manuel. El tema de las HIC Tiles, ¿no? Que has comentado, si tiene certificado de control AENOR. ¿Control, perdón? AENOR. ¿Control de calidad AENOR? Entiendo que sí, no está en la pregunta, pero sí, entiendo que se refiere a eso. No, los certificados que nosotros presentamos son certificados de laboratorio de la cantidad que descontamina, son certificados de universidades alemanas principalmente, porque como decía, esto es una patente de tipo japonés y todos los ensayos se han hecho pues, principalmente en universidades alemanas. Entonces, los certificados que adjuntamos son la cantidad de bacterias que se eliminan en diferentes condiciones de iluminación, ¿de acuerdo? Y de temperatura, lo que es la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que se eliminan, esto está certificado también. Y luego, por otra parte, el efecto autolimpiable, eso no hay manera de, digamos, de certificarlo en laboratorio, pero sí que es verdad que es lo más visual, ¿no? Tenemos diferentes ensayos que se ve perfectamente como con la materia grasa no se pega a la superficie y demás. Certificado de NOR no. Sí, pero una amplia experiencia, como ya habéis comentado, os avala, ¿no? Es decir, que habéis hecho ya muchos edificios y entiendo eso, que se mantiene. Bueno, a ver, desgraciadamente en España no, porque esta tecnología la tenemos desde antes del verano. Estamos empezando ahora. Lo que sí que es cierto es que dentro del acuerdo con la empresa japonesa Toto, que es la licenciataria de la tecnología Hydrotech, ellos lo llevan utilizando más de 20 años en Japón, pues dentro del acuerdo de la licencia, en el cual nosotros compramos esa patente y compramos toda la maquinaria y productos químicos para aplicárselo a nuestros materiales cerámicos, está la fabricación por nuestra parte de materiales con esos recubrimientos que ellos están vendiendo en Japón. O sea que está bastante probado. Desgraciadamente aquí en España hemos hecho 2 obritas en un colegio y otra cosa, pero porque es que no ha habido tiempo, vaya. Sí, pues totalmente novedoso, entonces, de acuerdo. Sí, ya lo creo. Bueno, pues yo creo que ya está todo, todas las preguntas. Muchísimas gracias. Recuerdo a todos los asistentes que esta sesión se está grabando y en unos días estará colgado en el canal de CIPE, de YouTube. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por vuestra atención.